Mi familia me dejó fuera del testamento. Así que desenterré su peor secreto y los destruí desde adentro. No sé si esto encaje del todo en Pro Revenge, pero es la historia más oscura y satisfactoria que puedo contar. Una historia donde aprendí, a la mala, que la sangre no siempre es familia. Y que a veces, lo único que necesitas para destruir a gente podrida es la verdad que tanto se esforzaron por enterrar. Todo comenzó con la muerte de mi abuelo. Pero para entenderlo, tengo que retroceder un poco más. Mi nombre no importaba en esa casa. Crecí rodeado de gente rica. No por elección, sino por vergüenza. Mi madre, una hija ilegítima, quedó embarazada de mí cuando tenía 17. Mi abuelo, don Ernesto, un empresario poderoso y manipulador, accedió a ayudarnos, pero con condiciones. El niño puede llevar el apellido, pero no tiene derecho a nada más. Así viví, con el apellido de una familia que me trataba como un error que nunca debió existir. Mientras mis primos viajaban a Europa, yo trabajaba medio tiempo para pagarme la universidad. Mientras ellos heredaban autos en su cumpleaños 18, yo vendía dibujos en ferias artesanales. Y cuando mi madre murió de cáncer a mis 20, nadie fue al funeral. Nadie. Solo yo. Y una foto vieja de ella abrazándome en el hospital cuando nací. A los 23, tras dejar mi carrera en pausa por falta de dinero, mi abuelo me buscó. Quiero que vengas a ayudarme. Estoy viejo. Ya no puedo solo. No me dijo, lo siento. No me dijo, te extrañé. Solo ofreció un cuarto vacío en su mansión, un plato de comida, y tareas, llevarlo al médico, darle los medicamentos, leerle en las noches. Acepté. Porque, a pesar de todo, era lo único que me quedaba. Pasé 4 años cuidándolo. Limpiando su orina, aguantando sus gritos de demencia, defendiéndolo de sus propios hijos que solo lo visitaban para pedirle firmas o presionarlo a vender propiedades. Y durante esos años, empezamos a hablar. De su infancia. De mi madre. De los errores que cometió. Del odio que sembró. De las cosas que nunca debieron salir a la luz. Una noche, después de una crisis en el hospital, me tomó de la mano. Hice cosas que no puedo deshacer. Pero tú has sido más hijo que todos mis verdaderos hijos. Y me lo prometió. Cuando muera, lo arreglaré. Te dejaré tu parte. La que le negué a tu madre. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien de esa familia me veía. Me respetaba. Me reconocía. Estuve con él hasta el final. Lo encontré muerto una mañana, con el libro que le había leído aún sobre el pecho. Lloré. No solo por su muerte, sino por la pequeña parte de mí que aún creía que, quizás, había sido amado. El funeral fue una hipocresía monumental. Todos esos parásitos que no lo habían visto en años ahora lloraban como actores de telenovela. Mi tía Sandra, que lo llamó una carga, sollozaba frente al ataúd. Mi primo Julián, que se rió de mí en la adolescencia por vender mis cómics, hablaba de los grandes valores del abuelo. Una semana después, nos citaron para la lectura del testamento. Yo fui con el corazón latiendo fuerte, más por el gesto simbólico que por el dinero. Esperaba un departamento viejo, tal vez un auto, una cuenta pequeña. Lo que recibí fue esto. A mi nieto Luis, nada. Por elección personal. Mis bienes serán distribuidos entre mis hijos y nietos directos. Gracias. Nada. Nada. Me dejaron sentado en esa sala, mirando cómo mis primos se reían y se chocaban las manos. Uno de ellos, Julián, me miró directamente y me dijo: ¿De verdad pensaste que te iba a dejar algo? Eres el hijo de un error. Esa noche, no dormí. Revisé cada conversación que había tenido con mi abuelo. Recordé su voz. Sus frases. Su arrepentimiento. Y su promesa. Algo no cuadraba. Porque él me lo dijo. Me lo juró. No era el tipo de persona que decía esas cosas a la ligera. Empecé a investigar. Contacté al notario. Me dijo que el testamento fue reescrito 2 meses antes de su muerte.
cuando yo estaba fuera por una semana, porque él me había mandado a hacer un trámite legal en otra ciudad. ¿Quién lo visitó en ese tiempo? Mi tía Sandra. Julián. Y un abogado que no aparecía en su círculo habitual. Fui al archivo municipal. Solicité las versiones anteriores del testamento. Hubo 4. En 3 de ellas, yo figuraba con nombre y apellido. Y en la última, no. Ese fue el punto de no retorno. No busqué venganza por dinero. Ni por orgullo. Lo hice porque le robaron la única vez que me sentí visto por alguien de esa familia. Le arrancaron su voluntad con mentiras, manipulación, o algo peor. Y si había algo que ese apellido entendía, era la vergüenza. El escándalo. Los secretos. Y justo eso era lo que yo tenía. Una caja de secretos que mi abuelo me contó en noches de dolor, delirios y remordimiento. Algunos eran irrelevantes. Otros, eran dinamita pura. Y uno podía destruir a todos. Pasé semanas analizando todo lo que mi abuelo me había contado durante esos años que viví con él. Cosas que en su momento sonaban como desvaríos de un viejo enfermo, pero que ahora, en el contexto de la traición, cobraban un nuevo sentido. Recordé una noche en la que mencionó a alguien con voz temblorosa. Eso fue culpa de Sandra. Ella dijo que nadie lo descubriría. Que lo enterrarían y que no habría pruebas. Pero yo lo supe. Siempre lo supe. En ese momento creí que deliraba. Pero ahora, recordando esa frase con claridad, sabía que había algo más. Y empecé a buscar. Tuve que volver al pasado, literalmente. Fui al pueblo donde nació mi abuelo, a 2 horas de la ciudad. En los archivos de la municipalidad, encontré registros de terrenos, propiedades y ventas antiguas. Y ahí apareció, una propiedad de campo que fue vendida a nombre de mi tía Sandra cuando ella tenía apenas 25 años, justo en el mismo año en que desapareció un joven jornalero que, según la leyenda local, robó y huyó. Pero lo raro era que no existía denuncia policial, ni ficha de búsqueda. Nada. Solo rumores y un artículo olvidado en un diario de barrio. Ese artículo fue el que me cambió la vida. Mencionaba la desaparición del joven, llamado Miguel Albornoz, peón de campo, 22 años. Según testigos anónimos, había tenido una pelea con la familia del patrón por un asunto personal. El periodista insinúa que el joven fue visto por última vez siendo sacado por 2 hombres en una camioneta. La descripción de uno de ellos coincidía con el guardaespaldas que tenía mi abuelo en esa época, un tipo brutal que luego fue despedido por robar. Llamé a ese periodista. Aún vivía. Aún recordaba el caso. Y lo más perturbador fue lo que me dijo: recibí amenazas. Me mandaron callar. Me dijeron que si seguía escribiendo sobre Miguel, iba a terminar como él. Le pregunté quién le dijo eso. Y me lo dijo sin dudar, la hija del patrón. Sandra. Ahí supe que había encontrado oro. O mejor dicho, el cadáver que esa familia había enterrado décadas atrás para limpiar su reputación. Y ahora, yo tenía el mapa hacia ese cadáver. El periodista me entregó copias de sus notas originales. Declaraciones que nunca publicó. Bocetos del lugar. Y una carta anónima que recibió en ese entonces, escrita por alguien que firmaba como una empleada arrepentida. En ella se decía claramente: Miguel no se fue. Lo mataron. Fue un accidente, pero lo escondieron. Lo enterraron detrás del galpón viejo, junto al pozo. Fui hasta esa propiedad. Aún existía. Abandonada, cerrada, pero no demolida. Esperé al atardecer. Salté el cerco. Entré con cuidado, con una linterna y guantes. Encontré el galpón. Y detrás de él, el pozo. Escarbé. No encontré huesos, pero sí algo que me heló la sangre, un cinturón de cuero seco con las iniciales MA grabadas. Junto a él, una cadena oxidada y un pedazo de tela con manchas oscuras. Saqué fotos. Guardé todo en bolsas. Volví a la ciudad con eso. Y fui directo a un amigo que trabaja como técnico forense.
Le conté que estaba investigando un caso viejo para un documental. Me ayudó a confirmar que las manchas eran sangre humana, antigua. Probablemente de hace más de 25 años. Le pregunté si eso bastaría como evidencia legal. Me dijo, para abrir una investigación, sí. Pero vas a necesitar mucho más si quieres tumbar a alguien importante. Así que fui por más. Comencé a enviar mensajes anónimos a cada miembro de la familia. Usé correos falsos. Firmaba como el que sabe lo que pasó con Miguel. Enviaba una imagen distinta a cada uno. El cinturón. La carta de la empleada. El artículo del diario. Una foto de la propiedad abandonada. La reacción fue inmediata. Mi primo Julián dejó de postear en redes por semanas. Mi tía Sandra fue vista saliendo de un despacho de abogados con los ojos hinchados. Incluso uno de los hermanos de mi abuelo, que ya estaba jubilado, ingresó de urgencia a una clínica tras sufrir una crisis nerviosa. Yo sabía que no podía ir a la policía. No directamente. Lo mío era una venganza, no una cruzada por justicia. Lo que quería era que se destrozaran entre ellos. Que se culparan, que se expusieran, que su propia paranoia los consumiera. Así que filtré la historia a un nuevo medio, uno que se especializa en crímenes no resueltos. Les envié todo el paquete. Ellos hicieron lo suyo. Entrevistas. Verificación. Y finalmente publicaron el artículo bomba. ¿Quién mató a Miguel Albornoz? El misterio detrás de una familia poderosa y un crimen enterrado. El escándalo fue inmediato. El apellido se volvió tendencia. Las redes ardieron. Los periodistas comenzaron a hurgar. La propiedad fue intervenida. Y al poco tiempo, la policía encontró restos óseos a 1,5 metros de donde yo había cavado. No hicieron falta más pruebas. El caso fue reabierto. Y aunque no hubo arrestos inmediatos, la familia entera fue citada a declarar. Mientras tanto, yo observaba. Desde una silla de cafetería, con café caliente, viendo la noticia en vivo desde mi celular. Julián siendo empujado por cámaras. Sandra cubriéndose el rostro. Una mujer gritando en la puerta del juzgado, ¿y ahora quién va a limpiar su nombre? Y ahí supe que lo había logrado. No solo les quité la herencia que me negaron. Les quité la paz. La reputación. El apellido. Les quité el pedestal desde donde siempre miraron a los demás. Porque ahora todos sabían la verdad. Y esa verdad no se puede borrar de Internet. Ni de sus conciencias. El caos era absoluto. Los medios estaban en la puerta de la casa de mi tía Sandra. La policía no había dictado órdenes de arresto, pero la investigación por la muerte de Miguel Albornoz estaba oficialmente abierta. El cuerpo había sido confirmado, las pruebas estaban siendo analizadas, y la presión social era insostenible. Pero lo más interesante no fue lo que ocurrió afuera. Fue lo que ocurrió adentro. La familia empezó a quebrarse. Lo supe por un abogado que conocía a uno de los hermanos del viejo. Me dijo que estaban todos paranoicos, echándose la culpa. Que Sandra estaba acusando a su hermano menor de haber movido el cuerpo sin su consentimiento. Que Julián decía que nunca supo nada, pero que recordaba haber escuchado gritos de una discusión entre su madre y su abuelo años atrás. Que algunos miembros querían negociar con la fiscalía para entregar documentos a cambio de inmunidad. Ahí supe que la estructura ya no resistía. Lo que había sido un castillo de apariencias estaba podrido por dentro, y solo necesitaba un empujón para venirse abajo. Ese empujón fui yo. Tenía un as bajo la manga que no había usado, una grabación. Años atrás, cuando mi abuelo ya estaba enfermo, comencé a grabar sus charlas nocturnas. No por malicia, sino porque me gustaba escucharlo después, recordar su voz. Pero en una de esas grabaciones, hablaba sobre Miguel. Llorando. Diciendo que Sandra lo empujó, no lo quería muerto, pero se asustó, y llamó a su primo para ayudarla a esconderlo. Era confuso, entrecortado, pero claro. Yo no podía usar esa grabación como prueba legal. Estaba hecha sin consentimiento, y en muchos lugares eso la invalida.
Pero si podía usarla donde más duele, en la opinión pública. La envié al mismo medio que había publicado la nota anterior. Ellos sabían qué hacer. 3 días después, subieron un vídeo titulado, La confesión oculta, don Ernesto habla del crimen que su familia intentó enterrar. Lo acompañaron con la voz distorsionada, subtítulos, y una advertencia, contenido sensible. Esta grabación no ha sido usada en juicio, pero forma parte de una investigación paralela. En menos de 24 horas, el vídeo tenía 1.3 millones de vistas. La gente estaba indignada. La presión sobre la fiscalía aumentó. Las marcas que trabajaban con empresas de la familia comenzaron a retirar contratos. 2 bancos cerraron cuentas por riesgo reputacional. Y lo más hermoso fue ver cómo se despedazaban públicamente. Sandra fue entrevistada brevemente saliendo de su casa. En lugar de negar el crimen, dijo, yo era joven. Todos cometemos errores. Pero esto lo revivieron por venganza. Julián publicó un comunicado diciendo que no tenía relación con el caso y que había sido manipulado por su madre. Su padre, que nunca había sido mencionado, pidió el divorcio ese mismo mes. La familia entera se convirtió en una bomba de tiempo. Pero aún faltaba una última pieza. Recordé que mi abuelo había guardado documentos en una caja fuerte que nadie usaba. Una vez me pidió que la limpiara. Dentro había papeles viejos, y uno de ellos me llamó la atención en su momento, aunque no lo entendí, era un poder notarial en favor de mi madre. Firmado por él. Con fecha y sello oficial. Lo busqué. Lo encontré en un sobre junto con otros papeles que había guardado cuando me echaron de la casa. Ese documento establecía que, en caso de incapacidad de alguno de sus hijos, los derechos sobre ciertos terrenos y propiedades pasarían a su representante legal. Y esa representante era mi madre. Y al ser su único heredero directo, yo. El documento había sido olvidado. No fue incluido en el último testamento porque el notario fue cambiado por recomendación de Sandra. Pero legalmente, ese poder seguía vigente. Así que presenté una demanda por fraude testamentario, ocultamiento de herencia y manipulación dolosa. Con el documento original, pruebas del cambio sospechoso de notario, y las fechas de las visitas de la familia durante mi ausencia, tenía una base sólida. El juez aceptó la causa. Y 2 semanas después, se dictó una orden de congelamiento de bienes a nombre de Sandra y sus hijos hasta que se resolviera la disputa. Eso fue el fin. Las cuentas fueron bloqueadas. Los activos retenidos. Empresas familiares cerraron operaciones. Los medios no los soltaban. El apellido pasó de sinónimo de riqueza a sinónimo de escándalo criminal. Y yo me fui. No esperé la sentencia. No necesitaba el dinero. Solo necesitaba verlos arruinados. Cambié de ciudad. De número. De vida. Compré un pequeño local con los ahorros que tenía. Abrí una librería café. Recibo a estudiantes, a madres, a viejos jubilados que vienen a leer poesía o jugar ajedrez. Nadie sabe quién soy. Solo soy Luis, el chico que siempre ofrece una sonrisa y un café caliente. De vez en cuando, alguien me reconoce. Me dice, ¿tú eres el del caso ese, el que les ganó a los ricos? Yo solo sonrío. Y digo, no les gané. Solo les recordé que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir. Y a veces sueño con mi madre. La veo en la cocina. Cantando bajito. Sirviéndome arroz con huevo. Diciendo, no dejes que te pisen, hijo. No naciste para agachar la cabeza. Y yo sonrío. Porque sé que, allá donde esté, mi madre vio todo lo que hice. Y está orgullosa. A veces me pregunto si me pasé. Si fui demasiado lejos. Si cargar con el odio de una familia completa fue realmente necesario para reparar lo que le hicieron a mi madre. A mí. A Miguel. Pero cada vez que me lo cuestiono, el universo se encarga de recordarme por qué hice lo que hice. Una tarde, mientras cerraba la librería, vi a un chico de unos 17 años parado frente a la vitrina. Miraba los libros con una mezcla de curiosidad y tristeza. Me acerqué,
Le ofrecí pasar. ¿Puedo ayudarte? Él entró, miró los estantes, y al final dijo: ¿Tú eres Luis? Asentí, sin saber si eso era bueno o malo. Soy nieto de Miguel. Me quedé en silencio. El aire se volvió pesado. Mi abuela me contó todo. Vi tu nombre en las noticias. Lo que hiciste. Nadie en la familia había tenido el valor de buscar justicia, hasta que tú lo hiciste. No supe qué decir. Me senté. Él también. Sacó de su mochila una caja pequeña. Dentro había un reloj de bolsillo viejo, con las iniciales M grabadas. Me lo extendió. Ella dijo que esto era de mi abuelo. Que quería que lo tuviera alguien que lo defendiera de verdad. No lo tomé. No, es tuyo. Solo tú puedes llevar ese legado. No yo. Él sonrió. Entonces quiero que al menos lo guardes aquí. Para que nadie olvide su historia. Puso el reloj sobre una repisa de madera junto a los libros de historia. Lo dejamos ahí. Sin palabras épicas. Sin aplausos. Solo el tic-tac de un objeto que había sobrevivido al olvido, al miedo, al silencio. Y mientras lo veía alejarse por la vereda, supe que todo había valido la pena. Porque no lo hice por venganza. Lo hice por memoria. Por justicia. Por dignidad. Y aunque ellos me llamaron el hijo del error, yo fui el único que tuvo el valor de enmendar lo que ellos arruinaron.